seguimos hablando con María Eugenia Commerci. María Eugenia, en el bloque anterior adelantabas un poco que una de las problemáticas en el oeste pampeano es la explotación de petróleo. Contanos cómo ha cambiado este territorio a partir del surgimiento de estos agentes. Sí, las actividades petroleras están redefiniendo a una velocidad y con un nivel de transformación muy grande, sobre todo en el departamento Puelén. Donde bueno, ya prácticamente las familias dejan de ser ganaderas, dejan de explotar la ganadería caprina para transformarse en comerciantes, porque digamos, procesos de contaminación o dificultad de circulación les impide seguir desarrollando esa actividad productiva. Cuando me refería a la expansión de la frontera ganadera, ese proceso de transformación de las unidades domésticas es más gradual, pero se genera una serie de inconvenientes, especialmente en los espacios en los que todavía existen ese pastoreo comunitario. Bien. O sea, una de las manifestaciones que nos decían los puesteros y puesteras es el achicamiento de los campos. El problema son los alambres, te dicen. El problema es el achicamiento de los campos. Ese achicamiento tiene que ver con el avance del alambre y la propiedad privada, la reducción de los planteles de ganado que tienen por haber una limitación en el espacio de pastoreo, tener que redefinir los circuitos pastoriles, porque ellos los iban moviendo según el estado de las pasturas y al verse achicados ya no pueden hacer esos circuitos. La reducción de las actividades de caza y recolección, que también ofrecen recursos, por ejemplo, para el desarrollo de la actividad artesanal. Dificultades para movilizarse, porque se cortan caminos. Claro. Se generan una serie de inconvenientes que empiezan a manifestarse, digamos, en conflictos entre puesteros, con sus propios vecinos, y conflictos con estos nuevos productores que, bueno, van a dar origen a una serie de estrategias que están redefiniendo todas estas prácticas domésticas y prácticas que tienen que ver con lo colectivo. Claro, en el bloque anterior decías que también, bueno, el puestero y puestera tiene que ver con un tipo de subjetividad, ¿no? De una forma de pensar la realidad, la tierra. ¿Cómo han redefinido estas nuevas prácticas en ese orden, en relación a eso? A la subjetividad. Sí. Y bueno, en la subjetividad aparece el temor al desalojo, claro, que era algo impensado hace unos años. Y aparece incluso la preocupación por acceder a los títulos de propiedad, cuando hace unos años no era una necesidad importante, porque ellos podían compartir ese espacio de pastoreo, no había conflictos entre las familias. Esta necesidad ha provocado que muchos inicien desde el punto de vista administrativo acciones en catastro, se inscriban como poseedores, genera una serie de prácticas nuevas que tienen que ver con esta nueva necesidad que es adquirir los títulos de propiedad. También se genera la discusión en los espacios de pastoreo común, qué se hace, cómo se reparte ese espacio, que incluso si uno lo mira desde una lógica mercantil sería insuficiente para garantizar la subsistencia de todas esas familias. Entonces se generan una serie de inconvenientes y de conflictos. Nosotros cuando hablamos de conflicto pensamos en el proceso de interacción entre dos o más partes que se están disputando material y simbólicamente el uso de un espacio, el uso y su apropiación. Y bueno, estos conflictos también suponen no solo, digamos, el uso y tenencia de la tierra, sino hay una disputa que tiene que ver con distintos modelos de desarrollo del agro y que están suponiendo el pasaje de una producción familiar localizada, con un campo con sujetos, diverso, productor de alimentos, hacia un modelo de desarrollo rural empresarial, deslocalizado, donde, bueno, según lo que marca el mercado, se produce más o menos y, bueno, genera otro tipo de trama social. ¿Y qué políticas de resistencia podemos ver en estos puesteros y puesteras, además de la adaptación o los cambios, digamos, para adaptarte a estas nuevas formas? Hay diferentes estrategias que en algunos casos son más propicias a la resistencia y en otras más hacia la adaptación. Hemos identificado, por ejemplo, estrategias políticas que tienen que ver con hacer entrevistas con funcionarios públicos, denunciar públicamente lo que está pasando. En
en el caso de prácticas propias de resistencia, resistir el desalojo, comunicarse entre vecinos, estar informados sobre la problemática. Nosotros en la universidad tuvimos un proyecto desde el año 2006 al 2009 y luego tuvimos otro, un proyecto de extensión universitaria, que justamente fue el que promovió después el desarrollo de la investigación de los conflictos por la tierra, para justamente informar a los campesinos de los derechos, poder concientizarlos, poder promover la autoorganización campesina y que ellos vean qué soluciones se pueden generar y que esta problemática se conozca fuera de la zona también, poder visibilizar la problemática. Y otra de las cuestiones que trabajamos desde los proyectos de voluntariado es fortalecer la comunicación. O sea, creemos que la comunicación es una herramienta importantísima a la hora de poder defender el derecho a permanecer, o sea, que va mucho más allá de la tierra. Recién mencionabas los desalojos. ¿Cuál es la situación hoy de los desalojos en el oeste? Nosotros tenemos contabilizados en el grupo de investigación del POIRE aproximadamente unos 23 conflictos, algunos que se encuentran en estado latente, otros activos. Estos conflictos involucran a 65 familias, una superficie que está en disputa aproximadamente de 110.000 hectáreas. Y son conflictos que se generan mayoritariamente entre puesteros y puesteras y titulares registrales, es decir, quienes figuran en los papeles que, haciendo un rastreo de quiénes son esos titulares registrales, pertenecen a las provincias de Buenos Aires, mayoritariamente, Mendoza, San Luis, La Pampa y Entre Ríos. No son extranjeros, a diferencia de que por ahí lo que se impone desde un discurso nacionalista de que son productores de otro país. No, son productores pampeanos que se han expandido y bueno, utilizan desde esa lógica mercantil de la tierra, han valorizado todos estos espacios. Y esto supone una redefinición de esas territorialidades preexistentes. Bien. Entonces, esto es todo lo que estamos trabajando, cómo se altera la forma de vida, cómo el puestero, que históricamente tenía una serie de actividades diversificadas, ganadería caprina, ovina, equina, plantel avícola, desarrollo artesanal, ya ve limitadas ese desarrollo de actividades productivas y tiene que fortalecer otras, como por ejemplo las estrategias vinculares, las redes. Claro, las redes. Los ingresos extraprediales, por ejemplo, muchos de ellos obtenidos, sobre todo desde el año 2003, a través de transferencias que vienen desde el Estado. Entonces, transferencias en jubilaciones, asignaciones universales por hijo, pensiones. Hoy esos ingresos están permitiendo que algunas familias estén en ese estado de supervivencia, con planteles caprinos reducidos producto de esta expansión. María Eugenia, te agradecemos muchísimo por esta charla. No, gracias a ustedes. Nosotros seguimos con ULPAM TV. Cuba, espíritu de jazz y 100 años de música fue el título de la disertación que ofreció el pianista cubano Luis Lugo y que fue auspiciada por la Secretaría de Cultura y Extensión. Además, este pianista realizó un concierto en el Teatro Español. ULPAM TV le hizo una nota y ahora la compartimos con ustedes. Empecé a tocar el piano desde muy chico, tampoco como Mozart, que empezó a tocar a los 4 años y creo que dio el primer concierto a los 5, no. Pero más o menos 7, 8 años por ahí en mi casa siempre hubo un piano, porque mi mamá, que está viva, gracias a Dios, era profesora de piano, instructora de arte y dirigía coro. La influencia de ya tener una cosa muy conocida, como si fuera la radio de uno, sí me había motivado hasta tal punto que cuando ya mi mamá decidió llevarme al conservatorio, era una cosa muy natural para mí. Mi formación incluyó todos los estudios básicos de la música, por supuesto, más todos los estudios de la primaria y el secundario. Después de la primera parte de esos estudios, que fueron los primeros 5 años, por decirlo de alguna manera, empezó una etapa musical que se llama estudios medios, que fueron 4 años de estudio, y luego, ya finalizando el último año de piano,
ahí empecé a dar clases, a recibir clases de un gran pianista ruso en aquel momento, Valery Kamyshov, que había llegado a Cuba para trabajar supuestamente con los 4 alumnos más importantes que él creía. O sea que mis influencias musicales estuvo matizada siempre desde el punto de vista pianístico por la escuela rusa de piano, fundamentalmente, y con grandes precedentes. Yo creo que a mí la escuela rusa lo que me posibilitó fue poder implantarme en un nivel determinado. La escuela rusa es la más importante escuela mundial pianística y a mí me sirvió mucho como para mostrar la obra que yo quería, que es una síntesis de la música clásica, una síntesis de los ritmos populares y una síntesis de lo que viene siendo la música internacional popular. Y en ese sentido la escuela rusa a mí me sirvió para poder implementar el criterio artístico que yo tengo sobre ese tema. Primeramente, existe hoy en la interpretación una especie de anorexia auditiva. Todos escuchan una cosa cuando en realidad suena otra. Por eso no se dan cuenta de que todo es parecido. Nadie recuerda una interpretación de nadie si no lo ve frente a él. Y eso es lo que yo estoy tratando de que la escuela rusa me dé a mí esos valores técnicos y estéticos para yo poder hacer esa diferencia. Luis Lugo ha participado en distintas universidades del Mercosur en el marco de un ciclo denominado Los Caminos de la Música, dedicado al análisis de la música popular, jazz, soul y cubana. Ahora es momento de despedirnos. Como decimos siempre, todos nuestros programas están disponibles en nuestro canal de YouTube y la vía de comunicación con nuestra producción es ulpamtv@gmail.com. Nos encontramos la semana que viene.